Hola, ¿cómo están? No, penúltimo ya casi video. No, todavía queda uno más. Para más, pero ya es la última tanda de videos con respecto al análisis de la extensión de Furia Extensión, donde llegaron nuevas cartas, no un pool muy grande, pero dentro de estos análisis de esta pseudo edición han llegado más cartas, hay más talismanes que otra proporción de razas, de tótem, de armas. Entonces le agregó un poco más de estrategia, más que al meta, al antimeta, al juego casual, o agregó más jugadas. ¿A qué me refiero? Ahora vamos a ver. Las cartas en esta extensión que se agregaron más que nada son alrededor de 7 y son muchas con respecto a recuperación, a control, un poco de arma, un poco de tótem, control de fuerza. La carta que se integró netamente en el meta fue la hidromiel milenaria, que trata de reemplazar a la hidromiel original, que significa que tú barajas 3 y terminas robando 2 cartas, aunque fuera única, con las cartas adecuadas como Altar de Ra u otras cartas de recuperación, y vas recuperando constantemente y robando constantemente. Muy importante los mazos totem, muy importante los mazos control, y como dije, muy amiga del Altar de Ra, sobre todo en los turnos donde ya quedan pocas cartas. Es una bendición esta carta. Las demás todas vieron juego en uno u otro mazo, pero hidromiel sí o sí iba ahí. Quizá algún derribar muro, pero eso variaba. Una vez más, las consideraciones para este pequeño experimento. La lógica del talismán es que poseen efectos similares a otras cartas, pero son de costes mucho más baratos. Por ejemplo, el elegido de Excalibur frente al escudero hace lo mismo, busca un arma, pero pide 1. ¿Ven? Ataque nocturno frente a Ramsés II, pide 1. Ascenso de Micter frente a Apis, hace lo mismo, pide 1. No, en este caso pide 2. Pero pide 1 menos. Ahí me la saqué. Fezil Límite y Helios. Fezil Límite cuesta 0, pero hace lo mismo. Nana igual hace lo mismo que Helios, pero ya hace otro caso. Entonces, como pueden ver, la lógica de un talismán es que puede hacer lo mismo que un aliado, lo mismo que un tótem, pero siempre va a costar menos, generalmente mucho menos. Porque hay dos consideraciones. Primero, que son cartas que no están en juego, que ni siquiera entran en juego. Se paga, se cumple su efecto, cementerio. Y lo otro es que pueden ser anuladas. Está Helios, está Nana, Fezil Límite, después sale Oración Pública. O sea, el talismán es mucho más fácil de anular que el aliado o que el arma o que el tótem. Ya, tomando en cuenta ese punto, con esos puntos, vamos al análisis. Primero tenemos la hidromiel. No hay ningún cambio, es la carta perfecta. Barajas 3, robas 2. Y por fortuna era única, porque a la hora que es a 3 causan desequilibrio y lo más probable es que la banean. El derribar muros, carta que por 3 tu oponente bota 2 cartas por cada tótem que tengas en juego. En Furia no vio mucho juego, pero ya a partir de Sumeria ya empieza a haber mucho más importancias. Tienes el Avalon, tiene el mazo guerrero que tiene ya tres copias del estandarte y 3 copias de otro tótem que hacía daño directo. O sea, este guerrero ya tenía su base. Esta fue la gran carta que permitió armar un mazo
proto mazo totem, porque al final siempre faltó control hasta la llegada de Yggdrasil y lo de que es estos totems de Midgard, pero permitía, por ejemplo, tener el Avalon, aguantar un par de turnos y rematar con derribar muros. Con dos ya podrías hacer muchas maravillas, tomando en cuenta que el mazo no era puro y se iba con el daño directo, el mazo totem. Una carta muy buena que tuvo un par de reediciones también. Ragnarok. Destruye un aliado de fuerza 3 o menos, luego roba una carta. Es cara, pero tiene una cualidad. Se roba una carta, hizo que por lo menos fuera una copia, máximo dos, de esta carta en los mazos. Solo se roba una carta, imagínense. Porque había mazos que no abusaban mucho del robo, no eran el guerrero. Mazos como el Eterno o el Caballero necesitaban un pequeño robo, un pequeño control. Bestia nunca se preocupó de controlar porque controlaba con fuerza y entraba atacando, o sea, era otra cosa. Ragnarok permitió que tu bichito de fuerza 1, tu bichito de fuerza 2 sobreviviera. En este caso, también te daba un más uno por el tema. No, no eras un más uno porque tú ya gastabas una carta, pero por lo menos recuperabas. No era un robo enorme, pero por último ya no era perder una carta. Era como un intercambio. Testudo. Si todos tus aliados son de la misma raza, ganan toda la fuerza hasta la fase final. Carta muy buena que permitió, por ejemplo, al mazo guerrero, al mazo eterno, ir hacia el ataque. Porque Bestia tenía sus formas de bonificarse y Caballero tenía su forma de evadirse. Testudo vino a arreglar cierto punto. Se le podría bajar coste y todo, pero tiene una ventaja que era para el mazo racial. No era considerada para un mazo más formal. Además, posteriormente salen las cartas para guerreros y bestias que hacen lo mismo y se pueden jugar del cementerio. Se podría haber considerado bajarlo a 2, pero no habría visto mucho cambio. Este estudio siempre iba en mazos de una, por ejemplo, Caballero, iba en el Eterno, iba en el Ancestral, a 1, pero iba. No era una gran win condition porque había mejores, pero por lo menos tenía un lugar. Fuego de Quimera. Baraja un totem, luego roba una carta. Una vez más, ese robo de una carta te permitía hacer muchas cosas. Tú lo jugabas también más que nada por el Avalon, para que no se fuera destruido, para que no se pudiera recuperar. Y ese más uno, o esa recuperación, lo ponía sobre otras cartas que hacían prácticamente lo mismo. Ascenso de Midgard. Un aliado tiene fuerza 0 hasta la fase final. Carta simple, carta hermosa, no había mucho que decir. Más que una carta de destrucción como tal, así de control, era un pequeño truco para bloquear o para el momento de realizar el ataque. Había más opciones, tú podías destruir con dos de oro, pero si había un aliado muy molesto, o tenía una mata dragones, o era un mazo guerrero que tenía los aliados indestructibles, podías tener algún aliado a fuerza 0. Te permitía también bloquear a ese dragón de Gales molesto, a ese Leonidas molesto, a ese gladiador que estaba ahí con un par de totes en mano. Con cada carta que se bonificara, ibas a tener un ascenso de Midgard que te iba a cubrir y te iba a ahorrar el usar alguna carta de control que podía servir para otra cosa. Sin mencionar que era la respuesta natural al devastador cuando ya había pasado todo y para no gastar removal. El devastador entraba, atacaba, tenía fuerza 0, no te hacía daño y tenía que ser desterrado por su propia habilidad. Así que muy bien por Ascenso de Midgard, que si bien no se ve como la gran cosa, tuvo muchas cabidas, sobre todo también en mazo bestia. Ese bestia control que hubo. Engaño de Loki. Solo lo puedes jugar en fase de vigilia.
Mueve un aliado oponente a tu línea de defensa, gana furia y en la fase final, si no salió el juego, lo mueve a la línea de defensa oponente. Hubiera sido divertido bajarlo de costa 3 a 2, pero el engaño de Loki servía para hacer counter precisamente del Devastador. Bueno, no el Devastador, ese se jugaba, de verdad que se jugaba en tu en tu fase, sino para el Dragón de Gales, para el Leonidas. No para que tú ataques, sino para molestar al oponente. Una carta que servía para sacarte un aliado y así no te bloquean. Servía también para el Lancelot. Tú contrarrestabas, era para contrarrestar los caballeros, pero para quitarte también alguna carta que fuera muy molesta. Incluso te servía para cambiar. No querías destruir alguna cosa y tenías alguna carta que se activara destruyendo aliados. Ya vimos que habían eternos, habían talismanes que requerían destruir un aliado. Bueno, controlabas, destruías. El subóptimo no es muy bueno, yo lo bajaría a coste, incluso coste 2, porque al final si no lo destruyes lo devuelves. Pero tenía su función, una joyita bien infravalorada. No es joyita infravalorada, no servía mucho que digamos, pero tenía un propósito al menos. No era como una carta diseñada sin nada más. Que también hemos visto acá que hay cartas que parecen fuera de un formato. Cántico de guerra. No puedes jugar solo en tu fase de vigilia. Busca un aliado a fuerza 2, lo juegas sin pagar su coste. En Furia tiene un uso limitado. Pero era tu comodín para traer tu Lancelot, era tu comodín para traer un Cíclope, era un comodín para traer algunas cartas interesantes. Grito de Guerra vio su brillo en Sumeria para traer al Dubsar. Pero eso ya es harina de otro costal. Cántico de Guerra se dio poco, pero era una buena tech a futuro. En Furia era relativamente usada, pero muy poco. A futuro iba a haber un brillo. Era un cartón que vio brillo después de su vida útil casi. Era la forma que era como tu win condition. Nadie se la esperaba. Entonces tú llegabas, lanzabas el Dubsar, que el Dubsar es una carta que hace que los sacerdotes ganen 1 la fuerza por cada carta desterrada. Entonces tú, pum, se lo lanzabas antes de que te respondieran con algo. Era una muy buena carta. Y muchas cartas clave tienen fuerza 2. Así que no había muchas modificaciones que hacer. Igual que Emboscada Jotun. Solo puedes jugar este talismán en tu fase de vigilia. Tus aliados que porten armas son imbloqueables. Ahí trata de buscar un juego con lo que es caballero. Posteriormente sería con el guerrero, pero tu aliado ya le porta un máscara de oso. Le porta cualquier otra arma a otro. Uso máscara de oso porque es la única arma de coste cero. Se les fue la olla a los de Mito y pudieron haber hecho muchas cosas más, pero no, solo una carta de coste cero. Una carta de arma. Pudieron haber más, incluso en el análisis de armas vamos a ver si en realidad, voy a recalcar una vez más, las cartas de Furia no son malas, pero hay muchas que un cambio de coste hubiera hecho que fueran jugables. Furia es un formato rápido, no es un formato demasiado control, incluso lo preponderante era el bestia, lo preponderante era caballero, atacas, de armas y atacas. Entonces, gastar tus recursos, un arma de coste 3 para un aliado que puede estar a punto de salir del juego o que requiere una habilidad de salida no es óptimo. Por eso las mejores armas son la Gladius, que también la vamos a ver en el futuro, que pide 1, pero te recupera. ¿Qué otra arma? Coste 2, látigo egipcio, ya que estamos hablando de la extensión. Bota carta por cada aliado, pero pide 2. Entonces ven, el coste óptimo de una carta era el coste 2. La lógica del coste 3 son cartas que son parte de una win condition, pero con una
restricción. En este caso, por ejemplo, en vez de que todos sean imbloqueables, son los aliados que porten armas. Coste 4 generalmente son cartas que aluden a todos, un limpiamesas. Ya 5 para adelante es muy complicado, pero existían cartas así de coste 5 también. ¿Cómo olvidar el Stribog o no sé, Nitenichi Ryu, el Chematien, cartas que son de coste 5 para adelante o las que te dan un turno adicional? Como ven, todo coste tiene su lógica, así que hasta ahora vamos bien. Que hubieran pocos aliados imbloqueables, bueno, lamentablemente, digo que hubieran pocas sinergias para los imbloqueables, lamentablemente están, pero aquí ya salieron algunas, como el Bucéfalo o Siepnir, pero en general son pocas las sinergias. Domar el Cancerbero lo puedes jugar en tu fase de vigilia y genera 2 oro para jugar armas. Se pudo haber dejado un coste 0 fácilmente, pero tomando en cuenta que esto es más que cambiar costes, también hay que ver algunas cosas. Uno puede dejar este talimán tal cual. De hecho, en otro video que estuvimos viendo, en el de qué hubiera pasado si, el de Elseworlds, con un oro que generara oros para jugar talismanes, podrías haber, con uno, haber podido jugar un montón de armas pesadas, armas livianas, por montón, al igual que los totems. Buena carta, que sí vio uso, porque si bien no son muy comunes las armas, o no es muy óptimo, habían armas que aceleraban, como el casco espartano, o habían otras cartas que te protegían. Así que no hay mucho que cambiar. La contraparte, pero en versión totem, ritual griego, que hace lo mismo. Lo juega en vigilia, genera 2 oros para totem. Aquí esta carta era más necesaria. Tenías que jugar 2 o las 3 a veces para poder jugar bien una carta, porque los totems eran caros en Furia. Y eso sí, hacían efectos globales. Son imbloqueables, son esto, otro. Puedes subirlo a la mano, puedes, no sé, había control. Pero eran totems muy caros. Sabiduría de Obedina, que viene el primer cambio que se podría hacer de un coste 3 a un coste 2. De hecho, ni es necesario bajar el coste. Solo que, ¿cuántas veces vio juego? Muy pocas. En pocos mazos salió Sabiduría de Odina, aunque también era una carta que iba por uno. Ese es el tema, iba por uno. Y tomando en cuenta que esta es una habilidad que hace menos que, por ejemplo, el Talterra, que pide 2, queda bien. Aunque se hubiera quedado como única también. Veneno de Gorgona. Por 2 de tierra un arma, roba una carta. Ya habíamos visto que el robar una carta para hacer algo de control era bueno, usar el coste 3, pero desterrar un arma per se no es funcional, tomando en cuenta que tú puedes desterrar el aliado que porta el arma y el arma se va también ahí a comparte destino. Entonces, recuerden, en Furia el arma compartía el destino del aliado. Tuvieron que cambiar esa regla porque hubo una sinergia con un bichito, que después también vamos a hacer a futuro, que lo subía a la mano y subías, por ejemplo, el látigo egipcio. El dragón de Marduk, si es que se acuerdan. Entonces, o subías y subías, porque recuperas cualquier arma. Entonces, se optó por, después, si se iba a otra zona que no fuera el cementerio, el arma se iba al cementerio. Si mi dragoncito se iba a la mano, su arma se iba al cementerio. Si mi dragoncito se barajaba, el arma al cementerio. Pero en Furia, recuerden, Furia y Furia Extensión, el aliado compartía el destino, el arma compartía el destino del aliado. Entonces, mejor le lanzo mi. Pongámosle a Lancelot, vamos, le lanzo su bola de fuego y listo. O lo destruyo, o lo barajo. Pero ven, hay mejores cartas que hacen mucho más. Y así te sacas un aliado que puede ser poderoso o puede ser muy útil. Porque tiene alguna protección. Imagínense no sé, un Evisu con una mata de dragones.
Barajó el Eviso y murió mata dragones. Lucha de dragones. Un aliado bloqueador gana 3 a la fuerza hasta la fase final. Por 2. Aquí viene la restricción. Bloqueador. Si ustedes se acuerdan, tenemos el ataque táctico, intimidar, que por 1 daban 3 a la fuerza. Uno daba fuerza y otro quitaba fuerza. En Asgard también hay una que pide 1 y da fuerza. Entonces había que hacer una modificación. Por ser exagerado, por 0, un aliado gana 3 a la fuerza bloqueador. Pero lamentablemente, en Sumeria hubo una carta que por 1 daba 4 a la fuerza y nadie la ocupó. No vio juego. Porque no juegas a la defensiva. Tú juegas siempre atacando. Si tienes algo que proteger, algo muy bueno para defender, usas un hechizo protector, pero ya no vale la pena. Prefiero poner en el slot intimidar y así tu oponente pierde la fuerza. O lo otro sería dejarlo como coste 2. Ya el aliado gana 3, pero es indestructible hasta la fase final. Y con eso puedo proteger algo que quiera que quede para el siguiente turno. Una buena opción sería esa. Pago 2, protejo mi mono, gana fuerza. Y así te puedo bloquear tu ataque también. Rendición. Para jugar esta carta, destruye uno de tus aliados. Cancela el ataque de un aliado oponente. Gastas muchos recursos. Gastas un oro, destruyes un aliado y cancelas un ataque. Y solo cancelar. Entonces, la mejor opción, bueno, obviamente subirlo a coste 2, coste 3. Pero tomando en cuenta que vamos a destruir un aliado. Y no estoy usando esto para cambiar, sino para protegerme. Cancelo el ataque oponente. Listo. Tengo una buena carta de defensa para un mazo totem. Y no me complico la existencia. Y tengo un efecto global. Un coste 3 hubiera estado bien. Viajero Olimpo. Por 5 baraja todas las armas y totem en juego. En este momento no había mucho totem poderoso. Salvo un Avalon, que sí te convenía barajarlo. Y además también eran muy simples. Pedían 1, daban 1 a la fuerza. Pedían 2, daban 2 a la fuerza y alguna otra cosa más. Zeus por 5 hace lo mismo. Y es un aliado. Entonces, siguiendo la lógica que ya habíamos visto, dejar un oro menos para que entre antes que el Zeus fácilmente hubiera sido el coste 3, pero mirando más a futuro para no interferir con el proceso, un coste 4 hubiera estado bien. Tienes todo tu control y eliminación de armas y tótem, que tampoco se jugaban mucho. Incluso lo hacías peor porque le devolvías el casco espartano al castillo, que podía robarlo de nuevo. Entonces se corrían muchos riesgos. Golpe bestial, otra carta global, entre comillas, pero con restricción. De hecho, yo lo cambié nomás por el tema de la lógica de bestias, pero en realidad no requería muchos cambios. De hecho, no requería cambios. Pero, por si acaso. Tus aliados de raza bestia son imbloqueables hasta la fase final. Acordándome está Bucéfalo, que hace lo mismo, que pide 4. Entonces, no era necesario, pero igual, para hacerlo un poco más rápido, porque aún así Bestia era tan rápido, con furia, que esta carta pasó casi desapercibido. Cantar del Bardo. Roba 2 cartas, descarta una carta de tu mano. Por 2 no era muy vista. Había mejores opciones. Tenemos, tenemos los estandartes para los guerreros que van robando cartas sin descartar. Tenemos el robo del casco espartano por 2. Tenemos el robo. No, hay mucho robo. Mucho robo.
Tenemos llamar a la manada. Entonces un cambio saludable, en este caso sí sería saludable, por 1, roba 2, descarta 1. Sería maravilloso haberlo dejado 0, pero ya vamos a tener una carta que hace lo mismo al futuro, entonces... Y eso la haría muy rota. Golpe de ariete. Elige un aliado de tu cementerio y juégalo sin pagar su coste. 6 es muy caro. Hace lo mismo que Osiris. No vale la pena el juego, o sea, muy caro coste. Dejarlo a coste 4 ya sería algo arriesgado, pero tomando en cuenta que hay anulación y está Anubis, ya ves que se puede jugar. Sería loco, pero un buen reanimador. Si se han fijado, amitos, después de lo que salió, después de lo que fue Crónicas, como que le dio urticaria poner reanimadores. Está bien que un levantar a los muertos sea tan roto, el levantar de Crónicas. Pero igual, un levantar a los muertos normal, el de primer bloque, era algo bastante interesante. Se pudo haber conservado incluso esa habilidad como un reprint. Pero decidieron elegir una carta muy cara. A menos que tenga un generador de oros para talismanes. No hay caso. No hay cómo arreglarla si no es bajarle el coste a ese extremo. Que tampoco se puede bajar demasiado porque si no también se vuelve muy roto. Y ya tenemos un reanimador de coste 3 que no se ocupó mucho, casi ni se ocupó. Presagio. Por 1, para jugarte el talismán, destruye uno de tus aliados, mira 2 cartas en tu mazo castillo, pon una en tu mano, destierra la otra. Es una tech bastante interesante, sobre todo para el sacerdote, pero vio muy poco juego. Entonces, yo hallo que la carta está perfecta, pero el mitad promedio parece que no le gustó. Dejándola al coste 0, yo creo que ahí puede haber algo. Después salen cartas que hacen lo mismo y continuamente. Signy, por ejemplo. Entonces, tenemos una carta que puede servir bastante. Un filtrador. Emboscada vikinga. Elige una de tu cementerio y juega sin pagar su coste. Uf. Por 4 ya es muy caro. Por 2 sería lo ideal, si no fuera porque a futuro salen unas verdaderas máquinas de armas caras, pero que hacen cosas como destruir aliados, dar mucha bonificación. Entonces, dejarla en coste 3 permite tanto traer estas cartitas, una Gladius, por ejemplo, como cartas más pesadas. El coste 4 solo le quito un poco de brillo, pero el coste 3 ya podría ser algo interesante. Recuerden, los talismanes son fáciles de anular, entonces no es buena inversión dejar mucho talismán que sirve en cierta situación como recuperar cierta arma. No hay mucho más que hacer que solo cambiar coste. Gracias por llegar al final. Los siguientes análisis se ven más interesantes. Hay algunos cambios un poquito más notorios. Ya llegando al fin de este ciclo, solo uno cambia habilidades. Si se fijan en los análisis anteriores, han habido cambios, sobre todo en los talismanes, cambios mucho más profundos, hasta a nivel de habilidad. No solo coste. Y esto significa, va evidenciando que lo que fue la furia, la tensión de furia, fue mejor planificada, mucho mejor planificada, elegida con pinza. Aún así, habían cartitas que podían mejorar solo circunstancialmente. Pero eso es porque estamos pensando en un futuro. No, más allá de la edición Furia, también viene Sumeria, viene Asgard, hay un par de productos entre medio, la Reliquia del Dragón, el Tesoro Vikingo, que hay cartas que pueden ser complementarias a esto. También está en el plan ir evaluando eso y agregando un pequeño análisis a las reliquias.
no hay mucho cambio, pero hay algunas cosas que les apuesto que ustedes no han visto no se recuerdan de ninguna carta que hayan visto ahí. Porque hay cartas que pasaron desapercibidos, lamentablemente. Pero bueno, aquí llegamos al final de este análisis y bueno, traten de compartir, traten de comentar, compártanme, difúndanme por ahí y compartan su sabiduría conmigo también en los comentarios. Nos Yo vemos. siempre vuelvo tono 2.